Ok, esta tarde vamos a compartir, como siempre lo hacemos, la palabra, porque siempre Dios tiene algo nuevo para nosotros. Yo he estado orando al Señor, buscando la dirección de Dios con relación a la enseñanza que Dios quiere darnos en este nuevo comienzo. Siempre es un reto. Creo que si pueden facilitar un equipo de traducción para el compañero de Lola, para que él pueda escuchar, y Joel para traducir el mensaje, por favor. Sí, para que no se nos quede por fuera. Aleluya. Y siempre cuando uno en la responsabilidad de preparar la palabra del Señor y buscar la dirección de Dios, uno siempre quiere o desea el poder traer lo que realmente el pueblo necesita. Y yo creo que hay grandes necesidades en medio del pueblo del Señor. ¿Cuánto lo creen? Hay grandes necesidades. Y cuando decimos esto, lo estamos diciendo con toda propiedad. Porque uno cuando está de este lado del escenario y que uno conoce las circunstancias que a veces ocurren y por las cuales atravesamos todos los creyentes pasamos por situaciones, y Dios siempre pone el sentir, porque si hay algo que tiene que ser responsable o de alta responsabilidad, es la palabra que se sirve al pueblo, la palabra oportuna, la palabra necesaria. Mi tema en esta tarde lo vamos a basar en un solo texto, en varios. Va a haber un contexto, pero vamos a leer un solo texto de la palabra, y va a estar en el libro de Jeremías, en el capítulo 2 de Jeremías. El verso 13, para no leer todo el pasaje, porque lo vamos a estar estudiando en esta tarde. Y yo quiero que usted prepare su corazón para recibir la palabra que Dios tiene para usted hoy. Jeremías 2:13 dice así: porque dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí fuente de agua viva, y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. Señor, gracias por tu palabra. Bendícela en nuestras vidas. Trae el propósito a nuestros corazones, y que nosotros podamos, Señor, hoy escuchar tu voz, esa voz que viene para redimirnos, que viene para transformarnos y para cambiarnos. Gracias te damos en el nombre de Jesucristo. Amén. Mi tema: ¿de qué fuente estás bebiendo? Y no quiero correr con este tema, sino quiero ir despacio, porque quiero que usted lo vaya asimilando. Más que una predicación, es
una enseñanza, un estudio de algo histórico que fue registrado por el Señor en la palabra para enseñarnos a nosotros algo importante. Todos sabemos lo que es un manantial, un naciente, ese lugar donde brota, sale el agua en su condición más pura. Los que han tenido la oportunidad de ver un naciente, un afluente donde brota el agua pura, mire qué cosa tan rica es el agua de un arroyo, de un naciente. Nosotros tenemos la fortuna, por decirlo de alguna manera, de haber vivido en una sociedad o en la sociedad donde el agua llega hasta nuestras casas. A veces no sabemos apreciar eso. Mire, en la mayoría de la historia de las civilizaciones del hombre, el hombre nunca tenía el acceso al agua así como nosotros. El tener grifos en nuestra casa, abrirlos y poder tomar agua, poder ducharnos. Tenemos esa gran bendición. Por supuesto, agua potable. No es el agua del manantial en su pureza. Pero digo esto porque hay una bendición en nosotros poder apreciar algo que el Señor nos ha dado. Hoy la mayoría de las casas, edificios, tienen, aparte de ese servicio de agua en los grifos, tenemos entonces tanques de agua. Tenemos entonces recipientes, tenemos cisternas, tenemos esos espacios donde acumulamos el agua. Por supuesto, el agua acumulada ya no es tan pura. Y a veces cuando se acumula por mucho tiempo, esa agua entonces puede agarrar inclusive mal olor y mal sabor, porque ha permanecido mucho tiempo almacenada. Y usted dirá, ¿y a qué viene todo esto hablando de agua? En medio de todo esto surge una pregunta basada en el texto que leímos en Jeremías 2:13. ¿Está usted dependiendo de Dios? ¿O está usted dependiendo de cisternas rotas que no retienen el agua? Y quiero que esa pregunta la mantenga ahí presente en el desarrollo de la enseñanza. Cuando hablamos de cisternas, estamos hablando entonces de algo que es muy común para nosotros. Pudiéramos también hacer la pregunta: ¿o estaremos nosotros tomando agua del abrevadero? ¿Saben lo que es un abrevadero? Es el lugar. ¿Quién sabe lo que es un abrevadero? ¿No saben? Ahí donde la gente que en los campos se utiliza mucho los recipientes donde los animales van a beber agua, ahí en el corral, en la finca, donde el ganado se acerca para tomar agua. Eso es un abrevadero. Y quiero comenzar la enseñanza. En ese capítulo 2 del libro de Jeremías, yéndonos al primer versículo de la palabra de ese capítulo, cuando dice: vino a mí palabra de Jehová diciendo, anda y clama a los
oídos de Jerusalén, diciendo: así dice Jehová, me he acordado de ti. Esta expresión nos denota a nosotros de que Dios tenía hermosos recuerdos pasados de su pueblo. Me he acordado de ti, donde entonces hubo un tiempo en la cual Dios disfrutó de una relación existente entre su pueblo y Él. Me he acordado de ti. Eso no significa de que Dios es un Dios olvidadizo, porque si fuera así, Dios dejara de ser Dios, se pareciera a nosotros, que sí somos olvidadizos, que se nos olvidan las cosas y que a veces no recordamos, y somos muy proclives, inclinados a eso. Pero eso no es lo que Dios está tratando de decir con ese primer versículo. Me he acordado de ti. Y qué triste es cuando alguien se olvida de nosotros. Nos da tristeza, ¿verdad? Cuando estábamos esperando que nos llamaran para felicitarnos y no nos llamaron. En estos días alguien me dijo: no, pastor, nadie me llamó. No sé quién fue, no recuerdo. Nadie se acordó de mí. Y a veces eso llena el corazón de tristeza, cuando se olvidan de nosotros. Cuando parece que en otro tiempo éramos como más populares, pero ya como estamos más viejos y tal vez no hay mucha lana, ¿verdad? Entonces nada, es fácil olvidar. Pero qué triste es la expresión de Dios cuando se está refiriendo a algo que Él siempre amó, como lo fue su pueblo. Me he acordado de ti. Y el pueblo podía legítimamente preguntar: ¿y de qué es lo que te acuerdas? ¿Qué es lo que hace acordarte? ¿Qué es lo que recuerdas en particular? Y sigue diciendo ese versículo de la palabra, y quiero que lo vayamos llevando la secuencia de la enseñanza, porque vamos a revisar todos estos textos hasta llegar al 13. Pero rápidamente, no se preocupe, pero quiero que usted vaya armando ese rompecabezas en su mente. Yo quiero invitarlos a que me acompañen a hacer este viaje, este recorrido en este patético pasaje, en este pasaje tremendo que tiene una gran enseñanza para nosotros. Y dice: me he acordado de ti, de la fidelidad de tu juventud. El Señor recordaba cuando su pueblo en otro tiempo sí había sido fiel. Cuando el pueblo de Israel en obediencia había entonces tomado la decisión de seguir al Señor. Y hay muchas historias en la Biblia que pudiéramos relatar de la manera como Dios los guiaba, como Dios los inducía, los llevaba, los conducía, los protegía, para que ellos no tuvieran dudas de que Dios lo había hecho y de que Dios siempre lo hace. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos creen que Dios siempre cuida de nosotros? Dios siempre cuida de nosotros, aún cuando a veces pensemos que no es así. A veces tenemos la sensación de que Dios se olvidó de nosotros, o que Dios le presta más atención a fulanito
o a fulana o a mengana, o que Dios ama más al pastor, porque mire lo que me está pasando a mí y mire lo que por las cosas que estoy atravesando. Pero Dios no actúa como nosotros. Dios es un Dios de amor y de misericordia. Dios es un Dios de propósito, y el propósito de Dios siempre se va a cumplir. Dios es un Dios que llega al corazón del ser humano y lo llega y llega al corazón no para medio llenarlo, no. Cuando Dios llega completo. ¿Alguien puede decir amén? Cuando Dios llega completo a nuestras vidas. Dios le está sacando en cara cuando ellos fueron fieles en otro tiempo. Así como los niños son fieles a los padres. Mire, cuando los hijos son pequeños, los hijos no tienen otro héroe sino su papá y su mamá. Su papá. El papá, ese es el héroe. Y uno le pregunta al niño, ¿y qué quieres tú ser cuando seas grande? Yo quiero ser como mi papá. Ojalá el papá no sea terrorista, ¿no? O sea, una cosa mala. Pero yo quiero ser como mi papá. Porque ese es el modelo que el niño percibe. Y por eso entonces uno ve al niño metiéndose en los zapatos del papá y tratando de arrastrar los zapatos del papá. Eso tan simple que nos causa gracia, nos dice a nosotros la admiración de un hijo por su padre. Esa relación que tiene que madurar en nuestras vidas. Pero sigue diciendo: también me he acordado del amor de tu desposorio. Hay otra versión que quise anotarla porque también me llamó mucho la atención, que está en la Biblia Peshitta, que dice: de tu perseverante amor. Reina Valera dice: también me he acordado del amor de tu desposorio. Y la otra dice de tu perseverante amor. Cuando pone la figura de una relación de unos recién casados, mire, es un buen ejemplo. Por aquí tenemos una pareja de recién casaditos, ¿verdad? Puro amor. Eso es amor en frasco, en pasta, donde se cruzan las miradas, y eso es una relación bonita. Uno cuando oficia una unión matrimonial, uno tiene a los novios, los tiene cerca. Y uno ve el cruce de miradas entre ellos, y eso es así, mira, es una mirada que derrite el uno al otro. Porque es puro amor, basados en el amor. Sí, yo sé por ahí que hay gente que se casa es por papel y no por amor, pero no estamos hablando de eso. Estamos hablando de la relación de amor. Y el Señor lo trae al pasaje para darnos a nosotros la enseñanza. Es esa figura que representa el amor entre dos personas que se aman, entre unos recién casados. Bueno, ojalá se amen por el resto de la vida, ¿verdad? Porque esa es la voluntad del Señor. Y sigue diciendo: cuando andabas en pos de mí en el desierto, en tierra no sembrada. Y el Señor aquí empieza entonces a recordarle un poco de dónde viene. Cuando antes de esa relación que el Señor fomentó entre su pueblo y Él. Cuando el pueblo todavía estaba en agonía. Cuando el pueblo todavía estaba allá en Egipto, en esclavitud, pasando gran trabajo y gran necesidad.
Y el Señor se los trae a memoria para que ellos recuerden de dónde Dios nos ha sacado. Que no se nos olvide lo que éramos antes de recibir el favor y la bendición del Señor. Somos olvidadizos. A veces se nos olvida de dónde venimos, nuestra condición pasada, cuando estábamos perdidos, sin Dios, sin fe y sin esperanza, cuando en nosotros no había nada bueno, cuando simplemente éramos candidatos seguros a un destino eterno incierto. Pero por la gracia y la misericordia del Señor, Dios nos rescató. Dios llegó a nuestra vida. Cada quien tiene su historia. Cada uno de nosotros tiene su propia historia de cómo Dios trabajó en su vida. Pero Dios les está diciendo esto para que ellos recordaran. Cuando estaban en el desierto, ellos no podían ir a ninguna parte. Solamente tenían que seguir al Señor. Después que Dios los saca de allá de esclavitud, Dios les dijo: salgan, avancen. Y puso a un hombre, no voy a entrar en los detalles, a Moisés, a conducir aquella gran peregrinación hacia lo desconocido, pero con el gran respaldo de la palabra y de la promesa que Dios les había dado. Aleluya, ¿cuántos alaban al Señor? Esa figura se parece un poco a la figura nuestra, en el sentido de que sabemos, tenemos la esperanza y la promesa de un cielo prometido. No sabemos, unos dicen que el cielo está arriba. Yo no sé si está arriba o está allá o está allá. A mí no me importa dónde esté. Ese no es el problema. El problema es que Dios nos los prometió. Y hacia allá nos dirigimos en fe, en confianza, y tratando entonces de agradar y de seguir la orden o las pautas que Dios estableció para que nosotros entonces continuáramos. Dios los guiaba con una nube durante el día y con una columna de fuego durante la noche. El Señor sigue describiendo la relación en el verso 3, ahí en el pasaje en Jeremías 2, verso 3, dice: santo era Israel a Jehová. Lo cual indica la consagración y la dedicación que en otro tiempo tuvo el pueblo de Israel, donde ellos dieron una demostración de fe en salir de Egipto. Egipto no era fácil, pero salir de allá no era menos fácil, para tener que enfrentar entonces un desierto hostil. Los que han conocido, han estado así tal vez en las orillas de un desierto, sabrán a qué se está refiriendo. Pero ¿saben lo que es penetrar en un gran desierto sin saber qué sería de nosotros? ¿Hasta dónde nos aguantarían los recursos que tenemos para nosotros poder sobrevivir en el desierto? Pero hacia allá los condujo Dios. Por supuesto que había un plan y un propósito. A veces Dios nos saca a nosotros de Egipto. Egipto representa el mundo, o el mundo está representado por Egipto. Pero no nos saca de Egipto y nos pone ya en el paraíso. No, sino que entonces nos empuja para que nosotros caminemos a través de un desierto. Porque en ese desierto nosotros vamos a empezar a conocer
quién es Dios. Nosotros vamos a empezar ahora a ver unas características de Dios que cuando estamos en la mejor posición no la vemos. Cuando el hombre no tiene necesidades, el hombre no necesita a Dios. Cuando el hombre tiene mucha lana, a mí se me pegó la frase esa bien mexicana, ¿verdad? Cuando el hombre tiene dinero, Dios está en un tercer, cuarto, quinto, por allá. Solamente recurro a Él en un caso extremo, pero de resto mi lana es suficiente para resolver. Y por eso a veces cuando Dios nos lleva a nosotros a ese conocimiento a través del desierto, es porque Dios tiene un plan y Dios tiene un propósito. Santo era Israel a Jehová, lo cual indica la consagración y la dedicación. Y termina diciendo ese tercer versículo: primicias de sus nuevos frutos. La relación era estrecha, era una relación íntima, tan dependiente, en la que Israel estaba siempre dependiendo del Señor. Siempre dependiendo del Señor, de lo que Dios les iba a suplir. Y no solamente Dios se los prometía, sino que Dios les cumplía. Y por eso Dios le empezó a dar el maná que caía del cielo. Y el Señor le decía: no me van a recoger maná, ni me van a almacenar maná, porque yo no quiero darle la gloria al guarehouse donde van a guardar el maná. No. Ustedes recogerán el maná de hoy, se lo comerán y estarán a la expectativa del maná que caerá mañana. Aleluya. Mire, qué trato tan particular de Dios para con el pueblo de Israel. Y por supuesto, ese trato de Dios con su pueblo es un trato que se traslada y se proyecta a la iglesia del Señor. Se proyecta a los hijos de Dios para que nosotros aprendamos a confiar y a depender del Señor. Ahora, ¿qué fue lo que pasó? ¿Qué le pasó a Israel? Eso es una buena pregunta, una pregunta que a veces nos hacemos cuando estamos estudiando la Biblia y la historia hebrea. ¿Qué le pasó a Israel? Porque ninguno de nosotros, los que estamos aquí, hemos visto un mar abierto y poder caminar por un mar abierto en seco. Eso no es cualquier cosa. Eso era un milagro como para vivir de rodillas delante del Creador. ¿Qué le pasó al pueblo? Después de ver de la manera como Dios los atendía, como Dios los alimentaba, ¿qué le pasó al pueblo? Israel se apartó de Dios. Dice el verso 4, para ir adelante. Dice el verso 4: oíd la palabra de Jehová, casa de Jacob, y todas las familias de la casa de Israel. Así dice Jehová. Oíd la palabra del Señor. Y está, por eso Dios levanta al profeta Jeremías, y lo levanta y le da una palabra contundente para que el pueblo escuche la voz de Dios. Cuando hay una palabra del Señor, mire, hay que decirla. Cuando hay una palabra venida de Dios, hay que darla, hay que entregarla. No podemos andar por las ramas, sino el pueblo necesita, nosotros necesitamos escuchar la voz de Dios. Y si la voz de Dios es severa con nosotros por nuestra rebeldía,
por nuestra indiferencia, por nuestro pecado, no importa. Pero la palabra de Dios tiene que ser entregada, tal y cual como Dios la da. No estamos para entretener. Dios no estaba levantando a Jeremías para que entretuviera al pueblo de Israel. No estamos aquí para entretener. Porque estábamos aburridos en la casa, vámonos para la iglesia. Allá por lo menos cantamos. Y por lo menos nos miramos las caras. No estamos para eso. No estamos para adular los oídos de los oyentes. Estamos para decir lo que el Señor quiere que escuchemos. Y aquí está la pregunta que el Señor les presenta en el verso 5. Así dijo Jehová: ¿qué maldad hallaron en mí vuestros padres, que se alejaron de mí y se fueron tras la vanidad y se hicieron vanos? O sea, en otras palabras, les está diciendo: ¿en qué les fallé? ¿En qué les fallé a ustedes? ¿Qué parte del contrato nupcial que firmé con ustedes yo incumplí? Y él comienza planteándose la responsabilidad suya en medio de esta situación, haciendo esta pregunta: ¿dónde estuvo mi falla? Por supuesto que esta es simplemente una figura retórica de Dios. Es una manera, es un estilo de sacarle en cara la culpabilidad que había en ellos. Porque en Dios no había culpas. Dios no era culpable de la situación que estaba atravesando el pueblo de Israel. Ahora, Dios no había incumplido su pacto. Dios no había fallado. Él nunca los había abandonado en el desierto. Siempre estuvo con ellos. Él siempre les proveyó. Él siempre los protegió. Él siempre estuvo allí. ¿Cuántos alaban a Dios? Él siempre está allí. Aunque a usted no le parezca, Él siempre está presente. Mirando, observando su corazón, midiendo sus pensamientos y sus acciones. A veces somos tan limitados para entender esto. Y el Señor, mire, el Señor pasó de asombro en asombro al ver cuán rápido ellos se habían olvidado del Señor. Cuando les dice en el verso 6, y esto es un verso bien interesante, cuando les dice: y no dijeron, ¿dónde está Jehová que nos hizo subir de la tierra de Egipto, que nos condujo por el desierto, por una tierra desierta y despoblada, por tierra seca y de sombra de muerte, por una tierra por la cual no pasó varón ni allí habitó hombre? Ellos no dijeron eso. Ellos no se plantearon esa pregunta, y eso asombra al Señor. ¿Saben por qué? Porque recuerden una cosa: el Señor se está refiriendo al pueblo de Israel ya en el tiempo del profeta Jeremías. Ese pueblo hacía miles de años había salido de Egipto, pero era su mismo pueblo, porque la historia siempre se repetía. Pero ahora le estaba hablando a este pueblo que ya eran los dueños absolutos de la tierra que Dios les había prometido. Ya eran viejos allá en la tierra de Canaán, en la tierra que Dios les había dado. Ellos habían alcanzado sus sueños. ¿Y ya para qué? Ya llegamos. Ya estamos bien.
Ya estamos aquí en América. Ya salimos allá de nuestros países, ya dejamos ya los pollos allá y las gallinas y ya dejamos eso. Ahora estamos aquí en América y nos sentimos como dueños del mundo. Ellos habían logrado su sueño. Yo sé que muchos se vienen para acá detrás de otro sueño. De ese sueño hemos hablado muchas veces, el sueño americano. Y por eso yo veo muchas veces la gente cabeceando. Para mí ese es el sueño americano, ese. El cansancio. 2 trabajos. No me da tiempo, pastor. Salgo de un trabajo corriendo para el otro. Porque aquí tengo 8 horas y allá tengo 4 más. Y después entonces tengo que... Y así viven muchos. Detrás de un sueño incierto. Perdiendo la perspectiva de lo que realmente Dios quiere y espera de nosotros como pueblo de Dios. Mire, Dios no lo salvó a usted para que usted simplemente sea un espectador de Dios. Ese no fue el propósito. Dios llegó a su vida para darle sentido a su vida. Para salvarlo, por supuesto que sí. Pero para que usted ahora sea un protagonista de los planes y de los propósitos de Dios aquí en la tierra. Porque para eso Dios formó a Israel. Para que ellos fueran un pueblo modelo para los demás pueblos paganos que había a su alrededor. Pero mire, qué difícil fue eso. Muy difícil. Y eso entristecía ciertamente el corazón de Dios. Lo que más le asombra al Señor es que el pueblo jamás hubiese preguntado ¿dónde está Dios? ¿Se nos ha escondido? ¿Se nos ha desaparecido? No, nada, ni siquiera nada, no pensaron en Él. Simplemente ahora estaba a un lado. Y dice el verso 8, los sacerdotes no dijeron ¿dónde? Dice el verso 8, sí, los sacerdotes nos dijeron ¿dónde está Jehová? Y los que tenían la ley no me conocieron. Y los pastores, en este caso serían los reyes o los gobernantes, se rebelaron contra mí, y los profetas profetizaron en nombre de Baal y anduvieron tras lo que no aprovecha. No solamente el pueblo andaba mal, andaban mal los líderes, andaba mal el pastor, andaban mal los diáconos y los sugieres. Y bueno, vamos a incluir también los músicos. Ahí nos metemos todos. Tanto el pueblo como los que dirigían habían perdido la perspectiva. Por eso, mire, por eso Dios siempre, a través de la historia de la Biblia, Dios siempre levantaba entonces voceros, atalayas, profetas, hombres que se levantaban con una voz contundente que retumbaba ante los reinos, ante la nación, por causa del pecado, por causa del consentimiento que tenían hacia las cosas que no eran de Dios, que Dios no aprobaba. Y esa es una historia triste, una página bien triste en la historia del pueblo de Israel. Y en el versículo 9, Dios se mueve en una especie de marco jurídico, como si estuviera en un tribunal diciendo, el verso 9, por tanto, contenderé aún con vosotros, dijo Jehová, y con los hijos de vuestros hijos pleitearé. ¿Quieren pleito? Voy a pelear con ustedes. ¿Me están provocando? Ok. Vamos entonces a ver
¿quién puede más? ¡Ja! Tremendo. Cuando uno lo analiza desde ese punto de vista de cómo Dios tiene entonces un profundo dolor en su corazón cuando expresa algo hacia un pueblo que Él amaba, porque siempre ha amado a Israel. Dios ama a los hombres, pero no ama el pecado de los hombres. Dios nos ama, pero no ama las cosas malas que tú estás haciendo o que tú pudieras estar haciendo. Porque hay cosas donde muchas veces tratamos entonces de apartar la mirada y hacernos los locos. No, eso no es conmigo. Y cuando escuchamos cosas así, por lo general nos acordamos de alguien. Oye, ojalá estuviera fulanito aquí, mira, este mensaje le como anillo al dedo. Y no nos estamos dando cuenta de que Dios nos está hablando a nosotros, porque somos pueblo de Dios. Y aquí está mi demanda, aquí está mi pleito, aquí está mi acusación, y no solamente en contra de ustedes, sino en contra también de sus hijos, dice el Señor. O sea, el Señor lo proyecta aún más allá. O sea, que las consecuencias no solamente las vamos a sufrir nosotros, sino la va a sufrir también los que están con nosotros o que vienen después de nosotros. Mire, la justicia de Dios, o déjeme decirlo al revés, el amor de Dios tiene un límite. Y usted dirá, pastor, ¿por qué usted dice eso si el amor de Dios no tiene límite? Sí tiene un límite. Cuando yo conozco la Biblia, yo puedo entender de que el amor de Dios tiene un límite. ¿Y sabe cuál es ese límite? El límite de su propia justicia. La justicia que fue ya plasmada en la palabra del Señor. Dios no hizo al hombre para que el hombre se perdiera. Dios no hizo al hombre para mandar al hombre al infierno. Dios no lo hizo para eso. El hombre escoge. El hombre en sus determinaciones, en sus malas decisiones, entonces el hombre se traza su destino. Pero el Señor se lo advirtió, el Señor se lo advierte por la palabra. Endereza tus pasos. Y nos habla para que nosotros entonces no tengamos dudas. ¿Sabe lo que nos va a juzgar a nosotros cuando nos presentemos delante del Creador y delante de Dios? El Señor no va a tener ni que abrir la boca. Lo que nos va a juzgar es su palabra. La palabra que fue dada para que los hombres la entendieran, la atendieran, para que el hombre entonces pudiera caminar en obediencia. Verso 10, rápidamente. ¿Por qué pasad a las costas de Quitín y mirad, y enviad a Cedar y considerad cuidadosamente y ved si se ha hecho cosa semejante a esta? Y el Señor aquí, como un hábil jurista, abogado, habla trayéndole pruebas al pueblo de Israel, diciéndoles a ellos: vean el ejemplo, ustedes son el pueblo de Israel. Miren hacia el occidente, Quitín, y hacia el este, Cedar, pueblos equidistantes en donde ustedes están. Y dice: y ved si se ha hecho cosa semejante a la que ustedes han hecho conmigo. Ni siquiera en los pueblos paganos. Y esto es tremendo cuando el Señor hace esta comparación, cuando nos lleva entonces a que analicemos. ¿Sabe por qué? Porque el pueblo privilegiado es el pueblo de Dios. ¿Cuánto lo creen? Y somos privilegiados no porque somos mejores
o más huemosos o más chévere que los demás. No. Somos privilegiados simplemente por la gracia y la misericordia de Dios. Así de sencillo. ¿Qué vio Dios en nosotros? A mí no me pregunte. Eso siempre ha sido una gran pregunta. ¿Qué vio Dios en mí? No sé. Pero bueno, no nos vamos a martirizar por eso. Lo importante es que nos vio. Aleluya. Y esa condición es una condición para nosotros vivir agradecidos todos los días de nuestra vida. Y por eso entonces el Señor les saca en cara para que vean otras naciones, otros pueblos. Fíjense. Y aún esos pueblos en su paganismo no se han comportado como ustedes que conocen de Dios. Eso es lo que le está diciendo. Fuerte. Fuerte. Pero esas verdades, a veces las que causan entonces ese hervidero en nuestra herida, son las que pueden sanar nuestra situación y nuestra condición. Dice el verso 11: ¿acaso alguna nación ha cambiado sus dioses, aunque ellos no son dioses? Vemos la fidelidad y la entrega de muchos seguidores de infinidad de religiones, de sectas, de filosofías extrañas, de herejías. Gente que es fiel, gente que están ahí convencidos en su religión, en lo que siguen, convencidos y dispuestos a dar hasta la propia vida. Por eso, aunque ellos no son dioses, les dice el Señor, seguidores que están ahí, que cumplen, que pagan, convencidos de lo que creen. Y Dios dice y pregunta: vean ustedes por todas partes y no van a encontrar donde hay una nación, donde haya un pueblo que haya abandonado a sus dioses, aunque no sean dioses. Y termina diciendo ese verso 11: sin embargo, ustedes, mi pueblo ha trocado su gloria por lo que no aprovecha. Trocado es cambiar una cosa por la otra. Cambiar un zapato de lujo, de los más caros, por una chancleta rota. Para que lo entendamos. Con huecos y sucios. Así como el zapato ese que tiene el muñeco ahí afuera. Aleluya. Bendito sea el Señor para siempre. Es decir, en ninguna parte van a encontrar ni siquiera algo que se acerque a lo que ustedes han hecho. Dice el verso 12: y el Señor llama de testigo a los cielos y les dice asombrado. El verso 12, cuando dice: espantaos, cielos, sobre todo, y horrorizaos, desolaos en gran manera, dijo Jehová. Y sigue diciendo en el 13: porque dos males, ya, y este es el versículo inicial donde basamos nuestra enseñanza. Porque dos males ha hecho mi pueblo. El primer mal, ¿cuál fue? Consistió en abandonar a su Dios. Abandonaron al Señor. Abandonaron al Dios que los había amado tanto, que los había protegido tanto, que los había sacado de aquella situación terrible en la que estaban, y los había puesto entonces en el lugar que les había ofrecido y les había prometido. Allá estaban, pero aún allá se habían olvidado del Señor. Sus palabras fueron: me dejaron a mí fuente de agua viva. Me dejaron a mí. Israel había decidido desconectarse de esa fuente de vida y de poder. Ustedes me han dejado a mí. Y mire, es cuando yo tomaba
hacía mis anotaciones preparando esta enseñanza, había muchos de ellos que pensaban que todavía Dios estaba con ellos. Así como muchos creen todavía que están con Él, aun cuando no están en obediencia. Y eso es muy frecuente y muy común verlo. Gente que están en una condición, en una situación pecaminosa, pero creen que Dios está con ellos. Y por supuesto, Dios te ama, Dios nos ama, pero no ama nuestro pecado. Y nuestro pecado nos va a traer consecuencias. Y eso es lo que quiere decir la palabra. Me han dejado a mí como su líder, dijo el Señor. Me han dejado como la persona que ha de gobernar su vida, a quien ustedes están llamados a obedecer, a quien hay que mostrarle amor, fidelidad y lealtad. Y decidieron que buscar otras fuentes. Buscar otras fuentes. Y por supuesto, el hombre, en el libre albedrío, en la libertad con la que Dios nos hizo, el hombre es libre de decidir. Y por eso usted ve cómo gente llamada por el Señor, gente que se han identificado con Dios, unos toman un rumbo, otros toman otro rumbo. Unos llevan una vida de libertinaje o de un evangelio bien liberal, y otros tal vez lo llevan el evangelio bien arraigado y bien conservado en su corazón y en su vida. El libre albedrío con la que Dios nos dio, nos hizo para nosotros determinar qué va a ser con nuestra vida. Ellos decidieron dejar al Señor. Ya estoy terminando. Lo abandonaron y se fueron en pos de dioses vanos, y Dios dijo que esto estaba mal. El segundo mal consistió entonces en intentar encontrar un sustituto para Dios. Aleluya. Dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí, fuente de agua viva, y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. Ahora consideremos lo siguiente. Vamos a dejar a un lado la historia de Israel y enfoquémonos ahora en nosotros, porque de eso se trata. Esto no es una clase de historia. Esto simplemente es una aplicación o una enseñanza con referencia bíblica, histórica, para nosotros entonces aplicarla a nuestra vida. Consideremos ahora nuestra propia situación. Y surge una pregunta, o dos preguntas, que quiero hacerlas rápidamente. Ya estamos concretando la idea de nuestra enseñanza. ¿Cómo cree usted que Dios considera su relación con Él en este momento? La repito. ¿Cómo cree usted que considera Dios su relación con Él en este momento? Es una buena pregunta. Y la otra pregunta es, ¿cómo la considera usted con Él? ¿Cómo usted la mira? ¿Cómo usted entonces la percibe en su corazón? Y estas preguntas nos hacen a nosotros pensar y reflexionar. ¿No será que acaso en un momento, en un punto de nuestro caminar con el Señor, nos fuimos apartando poco a poco sin darnos cuenta? Nos fuimos alejando del propósito que Dios tenía para con nosotros. ¿Cómo era su relación con el Señor al principio? Cada uno de ustedes tiene una historia de cuando Cristo llegó a sus vidas.
No tengo dudas de eso. Y yo recuerdo mi historia. Cuando Dios llegó a mi vida, mire, yo pudiera decir que casi yo flotaba, yo no pisaba el piso del gozo que yo tenía en mi corazón, del saber de dónde Dios me sacó y dónde Dios me había puesto ahora. Aquello marcó mi vida de tal manera que yo no tenía otro pensamiento sino era para Dios. Que el haber encontrado aquel gran tesoro, porque ese sí es un gran tesoro. Es como que usted venga caminando cabizbajo, abrumado por los problemas, sin saber qué hacer, y de repente, a la vuelta de algo, consigue un gran tesoro incalculable en su valor. Y Dios se lo pone a usted en sus manos. Y cuando yo pienso en esto, yo pienso entonces en ese momento, en ese tiempo, cuando tenía una fidelidad total a Dios. Cuando yo no faltaba a ninguna de las reuniones en la iglesia, yo recuerdo, no faltaba. Yo era pendiente de la siguiente reunión, fuera lo que fuera. Reuniones de jóvenes, reuniones evangelísticas, de evangelismo, en una plaza, en la iglesia, en una vigilia, en una campaña. Yo tenía mi agenda, Dios me llenó aquella agenda, porque yo lo único que yo quería era estar cerca del Señor. Bueno, esa fue mi experiencia. Yo respeto la experiencia de cada quien, pero estoy seguro que cuando Dios llegó a su vida, Dios la marcó. Y Dios empieza a marcar la diferencia en nosotros. Donde antes tal vez te involucrabas en todo lo que se hiciera, dabas tu ofrenda con aquella alegría, con aquel gozo, llevabas tu Biblia a todas partes. Yo recuerdo que yo primero agarraba la Biblia antes que mi documento de identificación. Yo no salía de mi casa sin la Biblia. Y si por alguna razón me devolvía a buscarla, yo no podía estar sin la Biblia. Así como hoy día nos pasa a todos con el bendito teléfono. Mire, gente que va a mitad de camino para su trabajo, ¡y el teléfono! Pasar un día sin el teléfono, usted sabe lo que la crisis que se crea en la gente. Bueno, así era la Biblia en el corazón de un creyente cuando conoce a Dios. Trataba de testificarle al que se me atravesaba por el medio. Tenía mi tiempo de intimidad con el Señor. Y cuando aprendía algo de la palabra, entonces inmediatamente lo aplicaba a mi vida. Si yo aprendía de que algo era malo y yo no lo sabía, hasta ese día, yo no quiero saber más nada de eso, porque ahora descubrí que Dios dice, la palabra dice esto, y entraba en la obediencia. Aleluya. Cada vez se tornó más difícil y empezamos entonces a negociar con Dios. ¿Servir en algún puesto? Ay, pastor, es que usted no sabe, es que no me da tiempo, pastor. Mire que tengo mi tiempo tan comprometido, es que no puedo. Realmente tengo mucho trabajo. Asistir a los cultos regularmente, bueno, es que a veces puedo, pero a veces no puedo. Y empezamos y tenemos nuestras listas tratando de justificarnos delante del Señor. Y
Y estamos ahora esperando nada más que, oye, el pastor se pasó de la hora. Mira, esto debía haber terminado a las 5 y son las 5:07 y todavía está hablando. Cuando antes, siga, pastor. No se preocupe, pastor. Eche para adelante, pastor. Porque eso es lo que anhelábamos y lo que deseábamos. Empezaron a reaparecer aquellos viejos pecados, tus viejas formas de pensamientos, tus viejos hábitos, tus viejos amigos. Empezaste otra vez a engancharte con los compinches, con las amistades, y empezaste a dejar a un lado. Te empezaste a alejar del Señor y empezaste a cavar cisternas, tratando de llenar el vacío que ahora hay en el corazón de un creyente que conoce a Dios y se aparta. Hay un vacío tremendo. Dice la Biblia que su condición viene a ser peor que antes. Cuando un cristiano conoce a Dios y se aparta de Dios o aparta su mirada del Señor, y empezaste a beber del abrevadero, empezaste a beber de aguas malolientes y contaminadas, comenzaste entonces a nutrirte no con la palabra del Señor, sino con otras cosas. Y ya para terminar, ahora sí vamos a terminar. ¿De qué cisterna estás bebiendo? ¿De qué cisterna estás bebiendo? Hay algunos que se están alimentando es de la cisterna familiar, otros de la cisterna de sus relaciones con otras personas. Otros se están alimentando de cisternas de su trabajo, o de sus logros académicos, o de sus negocios. Otros se están alimentando y están bebiendo de cisternas simplemente de sus propiedades, de sus autos, de sus casas, desde la tecnología de la que ahora goza. Y esas son las cisternas que están llenando el corazón de muchos creyentes cristianos del siglo XXI. Y han apartado su mirada de la cisterna que brota vida, que brota vida abundante en el corazón del que bebe. Pudiéramos nombrar muchas otras cisternas que pudieran estar alimentando nuestra alma. ¿Crees tú que Dios está feliz cuando has dejado a un lado la fuente de agua viva y te has puesto a cavar para ti cisternas rotas que no retienen el agua? Él es la fuente de agua viva que brota para vida eterna. ¿Cuánto lo cree? Vamos a darle un aplauso a ese Señor que llena nuestros corazones, que llena nuestras vidas. Por eso, mire, en el volante que hice, ahí está el título: mis primicias comienzan con mi restauración espiritual. Ahí comienzan mis primicias. Porque ¿de qué me vale a mí? ¿De qué me vale a mí cumplir en otras cosas cuando mi corazón está lejos del Señor, está lejos de la obediencia de Dios y del propósito del Señor? Vamos a estar en pie en esta tarde. Vamos a pedirle al Señor que Él nos enseñe a discernir, que Él nos enseñe a regresar a la verdadera fuente de vida,
que es Jesús, que es el Señor, ese Dios maravilloso que un día nos salvó para llenar nuestras vidas y nuestras almas, donde ya no hay más nada. Por eso Pablo decía de que él todo lo tenía por basura, por estiércol, por alcanzar ahora el conocimiento que Dios le había dado. Y lo entiende uno que ha conocido al Señor, que esa tiene que ser la meta de todo hijo de Dios. Procurad entonces el camino de santidad en tu vida. Vuélvete al Señor, reconcíliate con el Señor, pídele perdón a Dios por esas otras cisternas rotas que no retienen el agua y que no te van a llevar más allá de una satisfacción pasajera, pero que no es eterna. Que el Señor nos ayude en esta tarde. Vamos a orar y vamos a pedirle a Dios que nos ayude a entender su voz en esta hora. Señor Jesús, gracias. Gracias cuando una vez más, Señor, tú hablas a nuestros corazones. Cuando una vez más, Señor, tú nos llamas a botón para que nosotros corramos ante tu presencia, reconozcamos nuestro pecado, nuestras faltas, y podamos decirte, Señor, he aquí estoy, Señor. Lávame, límpiame, perdóname, Señor. Ayúdame, Señor, a levantarme de esta situación y de esta condición a la que yo mismo me he conducido y yo mismo he provocado en mi vida. El Señor en esta tarde nos llama a la reconciliación. Dios te llama para que en esta tarde reconcilies tu vida delante del Señor. Le digas a Dios: Dios, aquí estoy, ayúdame, porque yo solo no puedo. Ayúdame, porque yo solo no tengo la fuerza, Señor. Pero tú sí estás para ayudarme, Señor, para tenderme la mano. Y el Señor te llama en esta tarde para que ahí donde tú estás, hagas esta oración conmigo. Señor Jesús, yo te doy gracias porque tú me has hablado hoy. Porque yo reconozco, Señor, al igual que Israel, un día, Señor, cuando todavía estaba en obediencia, caminando, pero empecé a apartar la mirada de ti, Señor. Y ahora me encuentro, Señor, bebiendo de cisternas rotas, cisternas que no llenan mi alma, que no me satisfacen. Perdóname, Señor. Perdóname, Señor. Perdóname, Jesús. Y ayúdame, Señor, a volver a la fuente que eres tú, fuente de agua viva. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Aleluya. Gloria al Señor. Si usted hizo esa oración en su corazón, dele la gloria al Señor, porque Dios está mirando y Dios está midiendo hasta donde nosotros hemos caminado y hasta donde nosotros nos hemos desviado. El Señor nos ayude. Dios les bendiga, Dios les guarde y Dios haga resplandecer su rostro sobre cada uno de nosotros
y que nosotros podamos tener esa paz de Dios, esa paz abundante que sobrepasa todo entendimiento, como dice la palabra del Señor. Salúdense en el amor de Cristo y así estamos despedidos hoy. Bendiciones para todos. Amén.